Continuamos con más de Hola El Salvador y como todos los lunes nuestra sección de migración junto a Heriberto Rivera. Heriberto, ¿cómo está? Buenos días, Ana Yancy, bastante bien, gracias a Dios. Espero que ustedes estén bien. Claro que sí, estamos bien, gracias a Dios, y lo estamos aquí extrañando en el set. Heriberto, hoy vamos a hablar acerca de ¿pueden negar un proceso migratorio? Sabemos que no todos están garantizados, ¿verdad? Es más, yo me atrevería a decir que ninguno está garantizado. Pero, ¿será que lo pueden hacer? Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Heriberto, entonces, ¿sí se puede negar un proceso migratorio? Tienes mucha razón en lo que dices. Ningún proceso migratorio es garantizado. Muchas personas llegan a la embajada o someten su proceso migratorio y llegan con la esperanza de que le va a salir una visa de inmigrante. Y en la mayoría de los casos, sí van a obtener ese beneficio migratorio. Pero hay ciertos procesos que podrían detener por cierto tiempo, o detenerlos para investigación, ponerlos bajo un proceso administrativo, o muchos, algunos de ellos lo podrían negar. Entonces sí, es algo que las personas tienen que estar listos cuando se sometan a esa entrevista en la sección consular o sometan su proceso migratorio a la Oficina de Migración de Estados Unidos. Heriberto, ¿quién lo puede negar? ¿Quién puede negar un proceso migratorio? Bueno, un oficial de migración de Estados Unidos podría detener un proceso o negarlo temporalmente en lo que se hace una apelación, pero sí, los oficiales de migración o los oficiales consulares tienen ese poder de detener esos procesos migratorios por ciertas razones, que las cuales ya vamos a hablar pronto, pero oficial de migración y oficial consular. Heriberto, entonces, ¿podríamos mencionar un poquito para poder entrar como en materia de las otras razones, la diferencia entre la visa de no migrante con la de migrante? Bueno, la visa de inmigrante es lo que llaman para la residencia, para obtenerle el famoso Green Card, la residencia permanente en Estados Unidos. Esa es la visa de inmigrante. Las visas de no inmigrante, bueno, tú tienes una visa de no inmigrante, una visa de turista. Pero hay diferentes tipos de visas de no inmigrante. Yo digo que hay visas desde la A a la Z. Hay visas de no inmigrante de estudiante, hay visas de no inmigrante de trabajo, las visas que le dan a los diplomáticos para trabajar en Estados Unidos como diplomáticos son visas de no inmigrante, y así por el estilo. Son las visas que te permiten ir por cierta cantidad de tiempo a Estados Unidos, sea corto, una visa de turista, o un tiempo largo, estudiar con la visa F1, pero no te puedes quedar permanente en Estados Unidos a menos que se haga un proceso para una visa de inmigrante. Heriberto, y si me llegan a negar ese proceso migratorio, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué podría hacer? ¿Se puede hacer algo para que al final no me la terminen negando o definitivamente ya no puedo hacer nada? Claro que sí, mira, vamos a hablar con ejemplos. Un padre somete la petición de su hijo a la oficina de migración. Es un proceso a largo tiempo, pero digamos a los 2 años, que ahorita tengo un caso similar, comienzan a verificar ese proceso migratorio para ver si llena todos los requisitos y tiene todos los documentos necesarios. Al verificar la partida de nacimiento, el oficial de migración se da cuenta que hubo un registro muy tarde. O sea que el joven que está peticionando, este señor o esta señora, lo registraron 4 años después de que nació. En ese momento el oficial consular va a detener ese proceso y le va a enviar una correspondencia a ese peticionario solicitando evidencia, cuestionando por qué hubo un registro tardío. Y le pide evidencia que demuestre que hay una relación legítima entre padre e hijo o padre e hija. Ahí ya la persona tiene que empezar a buscar qué ha sucedido, por qué ese registro tardío, le piden documentación, si mantuvo relación con su hijo durante esos años, le enviaba remesas, hay fotos de cuando nació, declaraciones juradas de personas que los conocen, le piden cierta evidencia o hasta podrían solicitar una prueba de ADN. Un caso que tengo recientemente es peculiar porque la madre peticionó a su hijo, pero cuando lo sometieron llevaba una partida de nacimiento que fue registrada 19 años después. Al platicar con la madre me doy cuenta que el padre reconoció al hijo a los 19 años y le solicité le pregunté si ella lo había registrado cuando nació ella sola, ella como soltera, y dijo que sí, pero esa partida la habían cancelado.
Entonces le digo, consiga copia de esa partida para demostrarle a migración que usted lo registró al nacer, aunque posteriormente hubo un reconocimiento del padre y se emitió una nueva partida de nacimiento. Entonces, eso es solamente un caso, hay otros más, pero es un caso que migración te va a pedir evidencia, te da unos 90 días para contestarle a migración. Si después que envías esa evidencia, está satisfecho migración, viene y lo aprueba. Ahora, si no está satisfecho migración y no sometiste a una prueba de ADN, podría someterse a una prueba de ADN y pedirla. Ya he tenido casos que padres han peticionado y al someter la prueba de ADN ha salido negativa la prueba de ADN, que no es el padre o madre, no es el padre biológico, y por ende migración termina negando el caso, que es una negación permanente porque no hay una relación legítima padre-hijo porque la prueba de ADN salió negativa. El otro caso es el cónsul. El cónsul podría detener un proceso migratorio. Un ejemplo que te puedo dar es cónyuges de residentes o ciudadanos. El cónsul en la entrevista podría determinar que no hay, que hay dudas de una relación legítima entre cónyuges y que se está obteniendo un beneficio migratorio fraudulento solo para obtener la residencia. Y ahí el cónsul podría detener este proceso, pedir una entrevista dual entre los cónyuges que lleguen a la embajada, los entrevistan individualmente y ha habido casos que después de esa entrevista dudan todavía de la relación y detienen el proceso migratorio. Se puede hacer una apelación, pero solamente a la oficina de migración. Entonces, esos dos ejemplos que te he dado, hay muchos más. Ok, Heriberto, ¿por qué es necesario conocer la ley entonces, la ley migratoria? Mira, es necesario conocer la ley primeramente para saber qué hacer. Por ejemplo, este caso de un cónyuge que me niegan la residencia mucho en la embajada, el cónsul a veces duda de bastantes relaciones, porque no tienen fotos, no tienen evidencia de que existe una relación, llegan a la embajada y en entrevista dual no pueden contestar preguntas, la pareja le hacen la misma pregunta y no saben cómo contestarla o las respuestas son diferentes. Entonces, uno tiene que saber, muchos creen que ese proceso se detiene. Ya han llegado parejas a mi oficina que en otras oficinas migratorias le dijeron, no, ahí ya no puedes hacer nada más. Y no es cierto. La ley migratoria le permite a esta pareja poder hacer una apelación a la oficina de migración. El cónsul negó la residencia, la va a enviar de regreso a la oficina de migración. Migración se va a poner en contacto, o uno se puede poner en contacto con la oficina de migración y decirle, yo quiero apelar la decisión del oficial consular. Ya he tenido unos cuantos casos que lo hemos hecho. Y ahí una migración le va a decir, le va a refutar, porque el cónsul ya envió documentación de la entrevista y lo que sucedió. Ahí una migración ahora le va a proveer más evidencia y demostrarle que sí existe una relación legítima para poder conseguir el beneficio. Y ya hemos conseguido el beneficio después que el cónsul lo ha negado, migración ha dicho no, establezcan esta petición y denle la visa de inmigrante a la persona. Ya el cónsul no puede hacer nada más, solamente emitir esa residencia. Entonces, si uno conoce la ley migratoria, sabe que puede hacer una apelación. Lo mismo, hay otros procesos que el cónsul podría detenerlo y negarlo porque hay inelegibilidades migratorias. Y hay inelegibilidades migratorias, ya hemos hablado en el set, en los programas anteriores, inelegibilidades que pueden ser permanentes y otras que no. Entonces, si uno conoce la ley migratoria, podría decirle a la persona, mira, aquí podemos hacer una apelación basada en cierta ley migratoria o, lo siento mucho, pero si tú tienes una inelegibilidad que es permanente, ahí no puedes hacer nada más, tu proceso no sigue. Sí, es que a veces me imagino que se ponen nerviosos, ¿verdad? Y ahí es donde fallan en algunas preguntas, en algunas respuestas. ¿Cuánto duraría entonces, Heriberto, ese proceso de apelación? ¿Se puede apelar inmediatamente o hay que dejar algún tiempo? Hay que permitir un tiempo, porque la embajada americana, el cónsul, digamos, negó una residencia basada en una relación. El cónsul va a enviar esa correspondencia, ya ese caso, de regreso al Centro Nacional de Visas. Y el Centro Nacional de Visas ya lo envía a Migración. Eso puede tardar unos cuantos meses. Migración lo recibe y Migración va a ponerse en contacto con el peticionario y le da 30 días para poder apelar. Entonces estamos hablando, yo he tenido casos después que el cónsul lo negó la residencia, detuvo el proceso, que a los 18 meses hemos podido obtener una cita en la embajada americana, año y medio después. Entonces no es algo que va a ser rápido, es algo que va a tomar su tiempo. Y uno tiene que poder tener suficiente evidencia para demostrar que esa relación es legítima y no se está obteniendo un beneficio migratorio fraudulento. Perfecto. Heriberto, y ya para ir finalizando, ¿cuáles son estas recomendaciones que le da a las personas que están esperando este proceso migratorio o que le han negado uno?
La recomendación sería no se dé por vencido. En muchos casos que la embajada podría detener un proceso migratorio por ciertas razones, hay una salida. Puede uno conseguir que vuelvan a restablecer ese proceso migratorio si no tiene la evidencia suficiente. Tal vez no por medio de la embajada americana, porque va a ser difícil si ellos ya detuvieron y lo enviaron a migración. Pero a veces la embajada detiene procesos y los pone bajo valga la redundancia, bajo un proceso administrativo, porque tiene ciertas dudas, porque se cometieron ciertos delitos, hay ciertas inelegibilidades. Muchas personas ya no hacen nada más y creen que el caso terminó allí. Y no es cierto. Le recomiendo a las personas, si han detenido su caso, mantenerse en contacto con la sección consular, ver qué sucedió. Esa correspondencia, a veces le dan la correspondencia y no saben leerla, no saben qué hacer. Entonces, ya olvidan de su caso, ya la embajada, aunque le dio oportunidad de seguirlo, de hacer algo posteriormente, no lo hace, y pasa el año, y llega 2 años y ya el caso lo cierran. Entonces, que si la embajada le ha detenido el caso por ciertas razones, que insistan, que se comuniquen con la sección consular, que busquen una persona que conozca la ley migratoria para que los pueda ayudar a ellos a ver si se puede resolver su caso y esa inversión que se hizo la puedan recuperar. Y lo mismo con la Oficina de Migración de Estados Unidos. Si ellos detuvieron un proceso migratorio por cierta razón, ahorita vamos a trabajar en un caso que Migración lo detuvo en 2019. Aunque se pasó el tiempo que dieron la oportunidad para apelar, de 30 días, pero todavía se puede hacer un proceso migratorio para conseguir que tal vez Migración vuelva a restablecer el caso. Entonces, que no todo está perdido, que se puede procesar una apelación con Migración, se puede hablar a la embajada americana y tratar de conseguir que ellos emitan esa residencia. Hay que comprender que hay muchos casos también que tienen inelegibilidades permanentes y va a ser bien difícil o imposible conseguir ese beneficio migratorio porque la ley migratoria no lo permite. Perfecto. Heriberto, muchísimas gracias. Más adelante nos vamos a enlazar con usted nuevamente. Recuerde los contactos 2298-9685 o 2298-9686. También el WhatsApp 7920-0963 o 7736-4852. Y en redes sociales, Ayuda Migratoria, así los puede encontrar. Heriberto, nuevamente, mil gracias. Con esto vamos a pasar a nuestro jardincito porque también nos tienen importante información. Ustedes ya lo saben y vamos a continuar hablando con Heriberto Rivera junto a todos nosotros de manera virtual. Fíjense, vamos a tocar otro tema muy importante y lo haremos rapidito porque es una pregunta que muchos probablemente se han hecho y es que si se pueden deportar a un residente permanente. ¿Puede suceder eso, Heriberto? Claro que sí puede suceder y yo se lo advierto a todos mis clientes cuando le vamos a hacer su proceso de residencia final. Cuando ya tienen su visa de inmigrante, especialmente a muchos jóvenes, les advierto que la residencia no es algo que tienen que tomar por sentado, sino que tienen que cuidarla porque he visto muchos casos de personas que eran residentes que fueron deportados por varias razones y tienen que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son esas razones, Heriberto? Porque de verdad que es un tema bastante delicado. Mira, la mayoría de las veces son porque las personas han cometido ciertos delitos. Yo solamente he tenido durante mis años de práctica muchos jóvenes que le hemos ayudado con su proceso de residencia o de visa de inmigrante. Y muchos de estos jóvenes han tenido ciertos problemas en El Salvador que utilizaban ciertas sustancias prohibidas. Salieron positivos a la hora de hacer su examen médico y tuvieron que detener su proceso por cierto tiempo, aunque después le dieron su visa de inmigrante. Y antes de viajar, lo siento en mi oficina y les digo que van a tener mucho cuidado. Si ellos siguen con esa misma actitud o haciendo esas prácticas, cuando lleguen a Estados Unidos, la residencia le va a durar muy poco. Y ya he tenido varios casos de jóvenes que le ayudé con el proceso de residencia que terminaron siendo deportados porque siguieron sus prácticas en Estados Unidos y los detiene la policía. Tienen varios casos y terminan siendo deportados por el uso de sustancias prohibidas en Estados Unidos. He tenido casos de personas ya mayores también que han sido residentes por años. Me acuerdo de un caso de un señor que llevaba más de 25 años como residente, ya listo para recibir su pensión en Estados Unidos y tristemente fue deportado porque en una actividad que fue a una fiesta se dio tomó varias cervezas y saliendo tuvo un accidente,
salió una persona fallecida, lo culparon, lo acusaron de lo que llaman manslaughter, homicidio involuntario, y después del juicio salió culpable y terminó siendo deportado. Y ya nunca más tiene derecho a su residencia y lo perdió todo, su pensión especialmente. Entonces las personas tienen que tener mucho cuidado. El que tenga una residencia no garantiza que va a estar. No estoy diciendo que están deportando gente constantemente, pero sí he visto en mi práctica bastantes casos durante mis 15 años que he sido consultor migratorio. Y por eso me gusta hablar de este tema para las personas que ya son residentes o que están a punto de obtener su beneficio migratorio, que tienen que cuidarse. Por eso también recomiendo que tan pronto sean elegibles para someter su ciudadanía, que lo hagan, porque un ciudadano no lo pueden deportar, a un residente sí. Sí, definitivamente es importante para todos aquellos que quizás recientemente les aprobaron ya su residencia o la acaban de obtener también en años anteriores. Siempre deben de conocer todos estos temas, ¿verdad? Conocer por qué pudieran ser deportados nuevamente. Ahora, Heriberto, a estos que probablemente deportan y que han sido residentes, ¿pueden volver a apelar por obtener su residencia? Claro que pueden. Una persona que ya ha hecho varios casos de personas que fueron residentes y fueron deportados, si tiene derecho a una petición, vamos a aclarar esa parte. Digamos, un proceso que hicimos hace unos años atrás, un joven que fue deportado, ya era mayor de edad, él había cometido un delito, no delito de drogas, porque delito de drogas hay que tener mucho cuidado. Hay delitos que no se pueden conseguir residencia, que son inelegibilidades permanentes, pero él tuvo un delito de bebida y lo atraparon varias veces, lo que llama DUI, manejando bajo la influencia del alcohol. Y después de cierta cantidad de años, su padre lo volvieron a peticionar y pudo obtener su residencia porque le otorgaron un perdón migratorio. Por lo menos ya el tiempo había pasado bastantes años desde que se había cometido el delito y pudo conseguir, basado en la evidencia que se sometió, que le dieran su residencia nuevamente. Entonces sí se puede obtener el beneficio otra vez si tiene alguien que lo peticione, un cónyuge o un padre que sea residente o ciudadano, y así por el estilo, que le puedan transmitir ese perdón migratorio, porque la mayoría de los casos de delitos tienen que ser por delito tiene que ser un padre o un hijo. También podría peticionar a un padre, porque un hijo puede transmitir un perdón cuando se comete un delito. Pero es importante que reconozcan que sí se puede hacer el proceso de petición, pero nada garantiza que le van a aprobar ese perdón migratorio también. ¿Y más o menos cuánto tiempo tendría que esperar esta persona si es peticionada nuevamente, Heriberto? Y usualmente migración requiere que hayan pasado 15 años desde que se cometió el delito, desde que la persona salió culpable, para poder optar por un perdón migratorio. Todo ese tiempo haya pasado. Y algunas de estas peticiones son a largo plazo, especialmente la de hijos. Si es un hijo, tiene que ser más de 7 años, cuando es un hijo de un ciudadano, un hijo de residentes, 6 años. Pero la ley migratoria te es específica, y los oficiales, he tenido casos que han sometido perdones antes de cumplir 15 años y lo han regresado denegado, diciendo que no han pasado la cantidad de años suficientes para poder aprobar ese perdón. Y la persona tiene que demostrar que durante todo ese tiempo ha estado limpio, no ha tenido problemas con la ley, así por el estilo. Muy, muy importante. ¿Hay algunas circunstancias, Heriberto, que sean muy graves como para no poder volver a ser peticionado o ya no tener derecho a obtener nuevamente la residencia? Sí, depende del crimen que haya cometido esta persona. Hay delitos graves, como asesinato que mencioné antes, aunque fue involuntario, no tiene derecho a un perdón migratorio. Personas, yo he visto varios casos que eran residentes que se dedicaron a traficar personas, a ser coyotes, traficantes de personas, y esas personas los capturan siendo residentes y le quitan su residencia, los deportan. Ya no tienen derecho, porque son inelegibilidades permanentes, que ya tú no tienes derecho a un perdón migratorio. Tuve un caso de un joven que era residente y reclamó ser ciudadano en un puerto de entrada en una frontera México-Estados Unidos. El oficial de migración le preguntó cuál era su estatus migratorio. Él dijo ser ciudadano, cuando si no lo era. Eso es false claim of citizenship, reclamar ser ciudadano falsamente, y eso puede conllevar a que el oficial de migración te ponga esa inelegibilidad por haber reclamado ser ciudadano, y no tiene derecho a un perdón por eso. Entonces hay ciertas circunstancias o ciertas inelegibilidades que le pueden evitar a la persona obtener un perdón migratorio, y cuando llega a mi oficina le digo,
ni sometan la petición porque ese perdón no es aprobable, para que así no siga con un proceso y no se siga engañando. Muchos le llenan los oídos, yo no le lleno los oídos a nadie, le digo exactamente lo que puede suceder. Sí, no gastar, ¿verdad? Ese dinero por gusto. Así es. Heriberto, Así es, ya para ir finalizando, Heriberto, ¿qué recomendaciones le podemos dar a todas esas personas que recientemente se han convertido en residentes de los Estados Unidos y aquellas que en un futuro pues ya están a un paso de convertirse en residentes? El saber los deberes que ellos obtendrán y derechos también. Mira, es importante que uno que es residente permanente reconozca que esa residencia tiene que cuidarla bien, que no es garantizado que va a poder seguir permaneciendo residente si comete algún delito, que se cuide mucho para que así no le vayan a tener esos problemas. Muchos le ha costado obtener ese beneficio, mucho dinero, y también las familias terminan separándose cuando un padre o una madre tiene a su hijo y sigue con haciendo ciertas cosas que no debería hacer dentro de Estados Unidos, que paren de hacerlo para que así puedan seguir siendo residentes. Y a muchos les recomiendo también que si llegue el tiempo de aplicar para la ciudadanía, que apliquen a ser ciudadanos, para que si en el futuro se tuvieran ciertos problemas, el cual de todos modos no deberían seguir haciendo ciertas cosas, pero que así no sea deportable. Si tienen algún problema con la ley, no lo puedan deportar porque ya son ciudadanos. Pero lo más importante es cuidar la residencia, no importa el tiempo que hayas pasado, si ingresas a Estados Unidos, reconocer que te tienes que someter a las leyes estadounidenses, que tienes que cuidar ese beneficio migratorio para no perderlo en el futuro. Esa sería mi recomendación más importante. Preste mucha atención, cuide su residencia. Heriberto, muchísimas gracias por esa asesoría migratoria como cada lunes. Esperamos tenerlo pronto ya con nosotros en el set. Y ya, hoy sí, ¿cuáles son sus contactos para que podamos hacer esas citas? Invito a las personas que se quieran comunicar con nosotros. Bueno, primero buscar nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sb. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico ayudamigratoria@gmail.com. En nuestra página web puede conseguir información para conectarse vía Twitter, vía Instagram, buscarnos en Facebook, ahí está todo en la página web. Los teléfonos de la oficina 2298-9685, 2298-9686 o 2298-9330. Los invito a escribirnos un mensaje vía WhatsApp también si quieren información al 7920-0963 y buscarnos en Plaza Suiza en San Salvador, local LB25. Ahí atendemos, en la actualidad estamos atendiendo por cita debido a la pandemia, pero invitamos a las personas que nos llamen, coordinen su cita para poderle ayudar con cualquier tipo de problema migratorio que puedan tener, sea de petición, sea de perdón, sea para visa de un inmigrante, de turista, o renovar sus visas. Con todo gusto le podemos ayudar a las personas que estamos a la orden de todos. Muchas gracias, Heriberto, que tenga buen día. Igualmente a ti, Pamela, y agradezco por el espacio que me dan y les deseo un feliz día a todos los televidentes. A la orden. Así vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Nos quedan unos minutos aún, así que les traemos buenas noticias luego de esta pausa.